Muy bienvenidos a este nuevo Diálogos 360 de Odisea School. Ya sabemos que Odisea, ya sabéis que Odisea es el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial y esta iniciativa de Diálogos 360 es una iniciativa de Odisea School. En Odisea School hacemos formación y hacemos divulgación en inteligencia artificial. Y precisamente este Diálogos 360 va a confluir en una nueva masterclass que estamos preparando y que va a tener lugar el próximo día 18 de abril a las 18:30. Por lo tanto, si puedes, bloquéate la agenda porque va a ser una estupenda masterclass donde vamos a tratar el tema de inteligencia artificial responsable. Vamos a hablar de todos los aspectos que tienen que ver con la responsabilidad de la inteligencia artificial. Y lo vamos a hacer con tres sesiones que hemos preparado con unos invitados de primer orden y donde vamos a repasar esos 360 grados de la inteligencia artificial responsable. Será el próximo día 18 de abril a las 18:30 y lo retransmitiremos por nuestros canales de Odisea. Estos diálogos 360 pues tratan de hacer confluir ideas alrededor de la inteligencia artificial responsable que tenemos posiblemente en más profundidad, pero que vamos anticipando. Y lo hacemos pues con invitados de prestigio, como siempre. Y en este caso pues vamos a tener a Miguel Caño y a Larisa Suárez de Bayer, que son del equipo de minería de procesos. Muy bienvenido, Miguel y Larisa. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias. Muy bienvenida, Larisa. También sois del equipo de minería de procesos y yo os pediría primero que os presentarais brevemente y que nos contarais lo que estáis haciendo en este momento. Bueno, si queréis empiezo yo. Soy Miguel Carreño, soy ingeniero industrial de formación. Empecé mi carrera profesional en una empresa muy grande, energética en España. Estuve unos años en el departamento de ingeniería y después empecé a desarrollar, a formar parte de un equipo de un proyecto de Big Data, que al final, bueno, si estás trabajando con datos, esa experiencia de tener la información y qué significa el dato, realmente luego es muy, muy beneficiosa a nivel de trabajar en temas de análisis de datos y demás. Ahí estuve 5 años, después pasé a trabajar en una consultora donde conocí la herramienta que actualmente utilizamos en Bayer de minería de procesos, que en este caso es Celonis. Y desde mayo del año pasado, pues formo parte de Bayer, del equipo de minería de procesos, y básicamente lo que hacemos es bueno, intentar implementar esta herramienta en todos los procesos de la compañía para poder, bueno, explotar el dato, analizar los procesos y al final, pues bueno, mejorar, alcanzar ahorros y mejorar la eficiencia de los procesos y bueno, pues intentar aportar valor a la compañía. Vale, yo soy Larisa, soy compañera de Miguel en Bayer actualmente, pero yo vengo de otro ámbito, yo soy economista de formación, pero en mi carrera profesional fui yendo más hacia el campo de los datos, empezando como analista de datos y analista de precios, pasando más al área del data science y por último dentro de lo que son las ramas del data science a la minería de proceso y llevo aproximadamente 2 años trabajando con minería de proceso. Como ha comentado Miguel, la minería de proceso es una combinación entre la parte de data science y la parte de ciencia de los procesos, de optimización de los procesos, de manera que podamos tener unas visualizaciones y un modelado que nos ayuda a incorporar esta información, este conocimiento de negocio a los modelos de datos y así hacer con que este proceso de analizar los procesos sea algo más rápido y más objetivo. Gracias, Miguel. Gracias, Larisa. Pues sí, la verdad es que conocemos más habitualmente la minería de datos y especialmente cuando hablamos de inteligencia artificial, pues ya sabemos que los datos es lo fundamental. Si no hay datos, no hay inteligencia artificial, podríamos decir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta minería de procesos,
pues a mí me resulta especialmente interesante. Me gustaría que lo explicarais un poquito más. Es decir, ¿cuáles son los objetivos de esta minería de procesos y qué es lo que aporta realmente a la empresa? Muy bien, pues la minería de procesos básicamente, como bien has dicho, Fabián, nosotros consumimos datos, es decir, nosotros nos conectamos a los sistemas de información de las empresas, ya sea SAP, ya sea Salesforce, ServiceNow, es decir, todos los sistemas de IT de la compañía. Tenemos la capacidad de conectarnos, de extraer información y al final, tal y como ha dicho Larisa, no solo somos capaces de crear análisis o lo que son puramente pues, gráficos de análisis, pues, como cualquier otro proyecto de BI, sino que tenemos esa capacidad de visualizar el proceso de inicio a fin. Es decir, tenemos una capa de visualización y, bueno, pues a raíz de ahí una serie de análisis que nos permite, sobre todo, identificar ineficiencias. Pues cuando el proceso se está retrasando, cuando están sucediendo cambios que no esperábamos a lo largo del ciclo de vida, pues por ejemplo en un pedido. Entonces, tenemos esa capacidad de ver lo que está pasando, pero también tenemos la capacidad dentro de la herramienta de usar inteligencia artificial para mejorar los análisis y para hacer predicciones. Por ejemplo, si vemos que un pedido pertenece a una compañía o el proveedor es de una compañía, es de un tipo de material y tiene una serie de criterios, podemos, por ejemplo, predecir que ese pedido va a llegar tarde en función de experiencias pasadas con ese proveedor. Entonces, podemos desarrollar todo lo que es una capa de inteligencia artificial capaz de predecir que ese envío va a llegar tarde, integramos esa información en el modelo de datos y al final podemos visualizar y tomar acciones bueno, pues usando esa información. Larisa puede también comentarlo ahora, pero la información que disponemos a nivel de usuario dentro de lo que es nuestro entorno de Celonis, nosotros encriptamos los datos a nivel usuario, es decir, tenemos un mismo identificador por cada usuario, es decir, podemos ver que esta persona ha realizado 10 pedidos, por ejemplo, o ha tomado 10 acciones en el sistema, pero no tenemos los datos a nivel personal, sino que es un código encriptado. Entonces, a nivel análisis está bien porque podemos ver a nivel operador cuántas acciones toman un sistema, pero no tenemos información de quién es esa persona, que eso es muy importante y yo creo que también es parte de esta conversación, ¿no? De que al final hay que tener en cuenta la ética, todo el tema de privacidad de datos y no podemos tampoco, bueno, pues ser meternos tanto en lo que es a nivel empleado, a nivel persona, sino que encriptamos la información en el sistema. Volviendo un poco de las diferencias, quizás, porque creo que es una pregunta que hace mucho la gente, es ¿por qué ahora minería de procesos y no no business intelligence que ya estamos acostumbrados? Porque lo de data analytics, business intelligence en la mayoría de las empresas y en Bayer ya estaba establecido antes, pero la principal diferencia quizás es el nivel de granularidad que tenemos, porque al final el business intelligence, tú puedes seguir, ves la evolución de un KPI, pero no llegas al nivel de profundidad de saber por qué está pasando aquello. Y en teoría, en la minería de procesos, nosotros dejamos el modelo de una manera más profunda y tú puedes desde el general, que sería el visualizador del proceso, llegar a lo específico de un caso y saber lo que ha pasado en este caso en específico. Y ahí es donde Miguel cita que es muy importante la parte de proteger el dato del usuario, porque pero también no puedes proteger de manera que remuevas completamente el dato. O sea, tienes que proteger manteniendo cierta trazabilidad y por eso la encriptación, porque en algún otro punto puedes recuperar esta información para que los departamentos de auditoría o realmente quién es el responsable de las reglas de compliance pueda llegar a ese usuario final si fuera necesario, pero que no sea visible para toda la compañía. Pero también tienes que mantener la cierta trazabilidad. Entonces, tienes los dos lados. No todo el mundo tiene que tener esa transparencia, pero ciertas personas sí necesitan esa transparencia y por eso lo tienes que mantener.
Luego hablaremos un poco de la protección de los datos, porque es un tema que me parece súper interesante. Además, cuando hablamos del tema de responsabilidad y cuando hablamos de inteligencia artificial también. Pero a mí, yo ahora, según lo estabais comentando, me estaba acordando de estos gráficos que me enseñasteis hace unos días. Me parece que llamabais los gráficos espagueti o algo similar, porque eran extraordinarios, eran de una complejidad increíble y mostraban realmente la complejidad de los procesos de una empresa. Me gustaría que lo comentarais un poquito. Sí, efectivamente, Fabián, lo que comentas, al final Celonis, lo que hacemos en Process Mining es crear esa capa de visualización de los procesos. Pues volviendo al ejemplo anterior, una orden de compra, pues nace desde que haces una requisición a todos los proveedores. Después se crea la orden de compra, después pasa una serie de cosas en el pedido y después hace toda la parte de facturación. Entonces, si vamos pedido a pedido, esa trazabilidad o ese ciclo de vida, digamos, del pedido de inicio a fin, es lo que somos capaces de visualizar en la herramienta. Entonces, no visualizamos esa información solo a nivel de un pedido en concreto. Visualizamos la información a nivel macro, es decir, vemos todos los casos que hay en el sistema, es decir, pues no sé el número de pedidos que tenemos en Bayer al año, pero son millones de pedidos. Entonces, podemos ver, digamos, el happy path o el camino ideal que debería ocurrir en una orden de compra, pero tenemos la capacidad de incrementar esa visualización y ver todas las actividades que están pasando en todos los pedidos. Con lo cual, si vemos todas las actividades y todas las secuencias de actividades y el orden en el que suceden, al final es ese flujo que pueden ser 5 cajitas a nivel visualización se hace un monstruo. Entonces empiezas a ver lo que llamamos espagueti, diagrama de espagueti, es decir, pues empiezas a ver conexiones, actividades y demás. Y te das cuenta realmente de la complejidad de las operaciones o de los procesos en las compañías. Porque tú tienes una idea a lo mejor de que todos los pedidos deben llevar el mismo camino, y de repente empiezas a ver que eso empieza a ser pues un caos, ¿no? Y esa es la parte en la que entramos nosotros, de decir, oye, ¿esto por qué está pasando? ¿Aquí por qué se está desviando? Podemos también hacer filtros a nivel país, podemos hacer filtros a nivel por tipo de material y podemos ver, bueno, pues, hacer comparativas, ver esas ineficiencias, ver por qué se desvían tanto los procesos a nivel de la realidad frente a lo que podría ser el camino ideal, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda es algo que cuando enseñamos pues en charlas como la que tuvimos el otro día, causa muchísima impresión porque ves realmente de una forma visual toda la complejidad de los procesos de las compañías, todo lo que hay detrás de los sistemas y que, bueno, que no todo es como el mundo ideal, sino que la realidad es muy distinta. De hecho, eso es una de las características que más impacta a los usuarios de negocio cuando enseñas la minería de procesos, porque ellos ya están acostumbrados con la metodología tradicional de análisis de los procesos, que en general solo miras cómo es el proceso, cómo ellos piensan que es el proceso en la actualidad y cómo te gustaría que fuera el proceso. Pero a través de la minería de procesos ves que es como ellos piensan que es el proceso en la actualidad, no es exactamente como realmente está siendo el proceso en la realidad, porque el proceso puede ser mucho más complejo, porque llegas a ver todas las posibles variantes que está tomando en función de alguna característica especial que tenga esta orden, y quizás muy interesante es poder ver las próximas tendencias, ¿sabes? Porque al final, como lo estás teniendo a tiempo casi real, este mapeo del proceso, puedes detectar una nueva tendencia de un nuevo producto o algo directamente y saber que tú tienes que estandarizar el proceso para esa nueva tendencia. Por ejemplo, este nuevo material tiene una nueva legislación. Esto está haciendo con que nosotros tengamos que rehacer una parte de las órdenes, pues vamos a establecer el nuevo procedimiento estándar para este material, de manera que para este nuevo material siempre se haga de la misma manera. Y eso lo puedes detectar a través de la variación. Ok, Larisa, tú comentabas bueno, estamos hablando de minería de procesos, minería de datos. En realidad los procesos son datos también. Podríamos hablar de unos metadatos o de unos datos más evolucionados
Y hablabas de la protección de los datos, que creo que nos interesa especialmente porque, claro, estamos hablando de esta masterclass que vamos a tener de responsabilidad, de inteligencia artificial responsable. Y cuando hablamos de inteligencia artificial responsable, hablamos de cosas como la privacidad de los datos, de la seguridad de los datos, de la transparencia también. Me gustaría un poco que comentarais algo sobre ello, ¿no? Abundando en lo que empezaste a comentar, Larisa, sobre esa protección de los datos, que imagino que tiene que ser pues, muy importante cuando son datos tan críticos para la empresa. Sí, es justamente lo que he intentado es empezar a comentar, porque siempre tienes las dos cosas que quieres tener en la minería de procesos. Por un lado, no quieres que que todas las personas que tengan acceso a la plataforma de visualización puedan detectar el usuario final, porque esto sería invadir la privacidad del usuario, pero sí es un fin legítimo que la persona responsable del departamento o que el auditor pueda llegar al dato de este usuario. Entonces, tienes estas dos cosas contrapuestas que de alguna manera tienes que solventar, y en el caso de nosotros la manera que lo solventamos es a través de la encriptación, o sea que estos datos directamente no lo puedes leer porque están en un formato encriptado, pero si tú tienes la clave, podrías llegar al dato del usuario y identificar este usuario, por ejemplo, porque detectas que este equipo necesita más personal, o porque necesitas ver que este usuario comparte su experiencia de por qué está haciendo las tareas más rápidas con los otros de su equipo. Entonces, hay fines legítimos donde sí que deberíamos identificar al usuario final, y hay otra parte que es que tenemos que mantener la protección de la privacidad de estos usuarios. Y yo creo que también, sobre todo, ya es si nosotros hacemos la sinergia con otras tecnologías que están surgiendo en el mercado, por ejemplo, como el task mining, que ya es en las tareas del usuario en su día a día, a través de monitorear lo que está haciendo en el ordenador. Entonces, en este caso, ya ahí ya entramos en un diálogo ético un poco más profundo, que es realmente estás capturando todo lo que sale en la pantalla y tienes que proteger a este usuario de cierta manera. Entonces, ahí quizás esta cosa de la encriptación tiene un peso todavía mayor. Sí, solo por comentar lo que decía Larisa, al final nosotros usamos una herramienta que es Celonis. Celonis tiene dos vertientes, por así decirlo. Tiene la parte de Process Mining, que básicamente lee los cambios en el sistema de información, por así decirlo, y construimos un poco la visualización del proceso. Luego tenemos la parte de Task Mining, que como comentaba Larisa, esta parte de Task Mining te monitorea lo que hace un usuario, es decir, monitorea cuando entra en SAP, cuando está poniendo un correo, cuando accede a Internet. Pues tampoco un poco para ver ineficiencias o para decir, mira, pues para cometer esta tarea necesita 20 minutos, 30, no se sabe cuánto. Entonces, en función del tiempo que permanezca en el sistema, pues somos capaces de ver si realmente, pues a lo mejor la experiencia de usuario en esa pantalla no es buena porque el usuario está perdido y no sabe cómo ejecutarla, pero también puede tener consecuencias a nivel de lo que comentaba Larisa, es decir, al final estamos metiéndonos en las tripas de lo que hace el día a día el empleado, y estamos viendo cuánto tiempo está en Internet, cuánto tiempo. Entonces hay que tener cuidado y hay que encriptar la información, porque nosotros solo queremos la visualización a nivel macro, no queremos ir usuario por usuario. Por ejemplo, a nivel de lo que comentaba Larisa también, pese a que encriptemos la información, por ejemplo, un pedido. Tenemos un caso de uso en la compañía que es ver cuándo están llegando facturas que no tienen un pedido por detrás. Eso no está en línea con las políticas de compliance de la compañía, con lo cual eso lo perseguimos a nivel análisis.
pero la información del usuario está encriptada. Eso sí, sabemos quién ha sido la persona que ha ejecutado la factura o que recibe la factura o el que hizo la orden de compra a posterioridad. Es decir, esa información la tenemos en el sistema fuente, simplemente la encriptamos en la herramienta de análisis para, bueno, al final tiene acceso a toda la compañía, a todos los usuarios y no queremos que eso sea compartido. Pero volviendo al sistema fuente o volviendo al backend de nuestra herramienta de Celonis, sí que tenemos esa trazabilidad en caso de que fuese necesario. Bueno, estamos ahora en un periodo álgido de la inteligencia artificial. La verdad es que todos los días está en el periódico y en el periódico ya están las noticias también, ¿no? Y es difícil seguir todo lo que pasa en nuevas versiones de aplicaciones increíbles, el ChatGPT, en fin, GPT-4 que acaba de salir, grandes movimientos de las grandes empresas del mundo, ¿no? Yo os quería preguntar un poco sobre ello, porque ya sabemos lo que es la minería de procesos, sabemos lo que estáis haciendo también. Os quería preguntar claro, dentro de esta complejidad enorme que se presupone en una compañía como Bayer, por ejemplo, o como muchas otras compañías que están aplicando minería de procesos, pienso que la inteligencia artificial posiblemente ha de tener o tiene o puede tener en el futuro un cierto papel a la hora de organizar, a la hora de ver cuáles son los mejores caminos seguramente que hay para hacer más eficiente un proceso muy complicado también. Os quería preguntar por esto, ¿cómo veis la evolución de esta minería de procesos que habéis descrito y cómo veis ese papel que tiene o que podría tener la inteligencia artificial en esa tendencia del futuro? Vale. Nosotros vemos que por un lado hay dos caminos posibles. Uno sería que consigamos cada vez niveles más altos de automatización en los procesos. Y por otro lado, si conseguimos que realmente estas inteligencias sean cada vez más un nivel de deep learning, quizás podrán ir ayudando en las tomas de decisiones de los usuarios en ciertos puntos, porque ya estamos como has comentado, el chat GPT muchas veces nos está dando respuestas a preguntas con un cierto nivel de inteligencia que a lo mejor es comparable a de un humano. Pues si nosotros conseguimos tener este mismo tipo de inteligencia a nivel proceso, pues podrían llegar a una semi-automatización de la mayoría de las tareas, incluso algunas tareas de decisión. Entonces podría ayudar a guiar, por ejemplo, el usuario a tomar una decisión correcta. Por ejemplo, este es un nuevo caso, ¿vale? Y el usuario podría pensar, ¿y ahora qué hago yo? Porque las reglas que ya tenemos en nuestros robots no me sirven para este caso. Pues la inteligencia artificial combinada con el humano podría decir, mira, yo estoy viendo que este caso es similar a otro y esa información pasarla al usuario y que el usuario tome la decisión final, pero por lo menos la similitud que antes sería un proceso totalmente analítico por parte del usuario, pues que de cierta manera venga facilitada por una inteligencia artificial. Sí, en línea a lo que comentabas también, Fabián, de ChatGPT, dentro del área en el que estamos en Bayer, nosotros formamos parte de Digital Technologies, entonces nosotros estamos en el equipo de Process Mining, pero tenemos compañeros en otras áreas, digamos, del departamento que sí que implementan, por ejemplo, chatbots. Entonces, cuando te metes a una herramienta, puedes interactuar con ese bot y te puede guiar, ¿no? Pues, oye, ¿cómo realizo esto en esta herramienta? Y tienes una respuesta, digamos, automática que podría ir muy en línea a lo que es ChatGPT actualmente. Y sé que hay iniciativas dentro de la compañía de analizar ChatGPT en concreto y de ver cómo traerlo del mundo, pues digamos, de búsqueda en Internet, por así decirlo, al mundo de las herramientas que estamos trabajando de IT. Estupendo, estupendo. Pues lo seguiremos con muchísima atención, la verdad, muy, muy interesante. La verdad es que Bayer es una de las compañías más grandes del mundo. Está, yo creo que en todos los países o en casi todos los países del mundo. No voy a recordar aquí lo de la aspirina, porque supongo que estaréis hartos de que os digan, vale, yo también me he tomado una aspirina, la aspirina Bayer.
Bueno, y claro, eso está muy bien recordarlo, pero supongo que muchas veces es un follón de cara a la organización y precisamente ahí tiene mucho que ver la minería de procesos. Pero es un follón no solamente en cuanto a la eficacia de los procesos, sino por otros lados también. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de la cultura, tan importante de los diferentes países, ¿no? Tan diferentes, ¿no? Cuando vamos al extremo oriente o cuando vamos a Sudamérica, o en fin. Las culturas son completamente diferentes y supongo que esto, pues ya sabemos que causa pues, dificultades en la organización de las empresas y seguramente que en Bayer pues también, ¿no? Y por eso pues el tema de la minería de procesos es tan importante. Pero más allá de ello, también os quería preguntar cómo lo abordáis desde el punto de vista de la responsabilidad, que es un poco el tema focal que estamos tratando en esta Master School y que tendremos en unas pocas semanas también. ¿Cómo veis el tema de los cambios culturales que hay en los diferentes países y cómo afecta desde diferentes puntos de vista, incluido también pues, el tema de la responsabilidad? Sí, como bien dijiste, nosotros trabajamos en un entorno muy internacional, o sea, tenemos parte de nuestros procesos descentralizados y todo. Entonces, Bayer ya tiene su propia filosofía en cuanto a la protección de datos, porque, claro, o sea, legalmente la protección de datos, el nivel de protección puede ser diferente en los distintos países que estamos trabajando, pero Bayer se mantiene firme con relación al principio de que nosotros garantizamos el mismo nivel de protección a todos nuestros usuarios y todos nuestros stakeholders. O sea, que será el mayor nivel de protección posible entre todos los países que trabajamos. O sea, garantizamos el mismo nivel de protección. Y por otro lado, con la relación del tema cultural, yo creo que al final tienes la propia cultura empresarial que al final armoniza todas las culturas que tenemos en Bayer. O sea, que Bayer es una empresa que apuesta mucho por la diversidad. En nuestro equipo nosotros tenemos gente de varias nacionalidades y al final es eso. Al final yo creo que las diferencias culturales se armonizan y se integran de una manera que al final nosotros no somos de un país, somos Bayer. Y tenemos esa sensación de pertenencia al equipo Bayer. Y desde la parte de la minería de procesos, a lo mejor ves diferencias en los procesos que quizás verías como un no compliance, pero que tienes que llegar al nivel de granularidad de saber si a lo mejor es no compliance, porque tú no sabes que a lo mejor hay una legislación propia del país que sí que dice que el proceso tiene que ejecutarse de esa manera. Entonces, siempre estamos ahí no apuntamos el dedo en el primer momento, sino que siempre vas al usuario de negocio a preguntar el por qué las cosas están ocurriendo así, para ver si no hay alguna causa que no esté directamente reflejada en el sistema. Sí, como comenta Larisa, al final la legislación de cada país es distinta, con lo cual a nivel análisis de procesos sí que es verdad que cada una de las áreas tiene lo que llamamos country partners, es decir, personas en cada país o en cada región que conocen la legislación, ¿vale? Eso por un lado a nivel proceso y a nivel compañía, pues por ejemplo nosotros trabajamos mano a mano pues con gente en Manila, con gente en la India, con gente en Alemania, con gente de Estados Unidos y al final, bueno, Bayer sí que apuesta mucho por la diversidad. Por la igualdad de género, hemos tenido una iniciativa, por ejemplo, hace poco de un análisis para garantizar la equidad de pagos entre hombres y mujeres, es decir, es una compañía que apuesta mucho por este tipo de inclusión y de diversidad. Y bueno, pues nosotros, ya te digo, día a día pues trabajamos con gente de todo el mundo y estamos súper abiertos a todo. Miguel, Larisa, hace unos días disteis una charla magnífica a los ingenieros industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, que os agradecieron muchísimo.
Ahora tenéis la posibilidad también, ahora nos van a estar escuchando otros estudiantes también, no solamente los industriales de organización de empresas de la Universidad de Madrid, sino muchos otros también de otras partes de España, incluso del mundo también. Yo os pediría ya como última intervención, tenemos que ir acabando, que les dierais un consejo en relación con lo que estamos diciendo, en relación con el process mining, en relación con lo que estamos hablando de la responsabilidad. ¿Qué les diríais a todos estos estudiantes? Yo creo que como personas tenemos mucha responsabilidad en la parte ética, no solo de process mining, pero de cualquier tecnología relacionada con datos. O sea, es muy importante no solo aplicar una técnica de encontrar las características relevantes, pero preguntarse el por qué está saliendo ese patrón y cuestionar si este patrón no está viniendo de sesgos previos. Y yo creo que eso es lo importante y tiene que ser una filosofía para cualquier metodología de analítica de datos. Preguntarse antes de construir un modelo basado en estas características, el por qué está viniendo este patrón. Porque si no, por ejemplo, podríamos dar por sentado de que realmente en los procesos de recursos humanos tenemos que pagar más a los hombres que a las mujeres. Y entonces es que es importantísimo quitar la característica de género de este tipo de modelo para, por ejemplo, para recursos humanos, porque tenemos experiencias en el pasado de algoritmos que eran machistas. Entonces, es eso, el senso crítico respecto a los resultados que se te está saliendo en tu análisis de los datos y eso para cualquier área, para data science puro, para machine learning, para cualquier área de análisis deberíamos tener este senso crítico. Miguel, ¿quieres agregar algo más? Pues si es de cara a estudiantes, pues que apuesten por este área, porque al final, bueno, pues el tema de los datos, a mí me dijeron ya hace mucho tiempo que iba a ser el futuro y sin duda hay muchísimo potencial. Bueno, si os ponemos a contar lo que vemos cuando nos ponemos a analizar, pues hay unas oportunidades de mejora infinitas, pero bueno, siempre con la filosofía pues de protección de datos, de tener bueno, esta precaución, ¿no? A nivel pues de respetar la privacidad, lo que hemos hablado antes, pero bueno, tener eso en mente, pero bueno, que apuesten por este mundo, por el process mining, porque realmente yo creo que tiene mucho futuro. Los análisis son increíbles, sobre todo en empresas tan grandes pues como la nuestra, que a nada que mejores un poquito el proceso, pues ya es una cantidad, un impacto muy grande en la organización. Pues Larisa, Miguel, muchísimas gracias. La verdad es que hemos aprendido mucho con vosotros hoy y os agradezco mucho vuestra generosidad y este ratito que hemos pasado, que aunque es poco, pues nos sirve para introducirnos en temas que no conocemos y además para relacionarnos con nuestro tema principal, que va a ser esta impartición de la masterclass, que será, repito, el día 18 de abril y estáis todos invitados, todos los que nos seguís, todos los seguidores, será libre, abierta, y la emitiremos por los canales de YouTube de Odisea. Así que muchísimas gracias por estos minutos que habéis compartido con nosotros. Gracias a ti, Fabián. Muchísimas gracias, Fabián, una vez más. Un placer. Hasta pronto.